Las terneritas de Medellín. Usted se monta un taxi en Medellín y le dice al taxista, lléveme donde las terneritas, y lo lleva donde niñas entre los 5 y 7 años que hacen sexo oral por 10.000 pesos. Hablar de Medellín es hablar de una herida abierta en el país. La ciudad que alguna vez fue símbolo de resiliencia y transformación, Medellín está mejorando. hoy es también un epicentro de tragedia silenciada. Hay bodegas en un sector más allá de San Diego, bodegas donde usted entra y le filan niños y niñas menores de edad para que usted los compre. Eso lo sabe todo el mundo en Medellín. La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Horrendo fue el calvario que le tocó vivir a una niña en Colombia que era vendida como esclava sexual por su madre y su padrastro. Y aunque los titulares se concentran en lo local, lo que ocurre en Medellín no es un caso aislado, sino un espejo de lo que pasa en muchas regiones de Colombia. Esta es una de las partes más sórdidas de la forma como una banda en Cartagena negociaba niños para ser prostituidos. Y quiero empezar con algo muy importante. Las palabras sí importan. No es prostitución infantil, es explotación sexual infantil. Porque ningún menor puede consentir una relación sexual con un adulto. Llamarlo prostitución es culpar a la víctima y ocultar al agresor. Nombrarlo es un acto político y un paso hacia la justicia. Decir prostitución infantil es un término incorrecto, porque ese término sugiere de forma implícita que un niño, una niña o un adolescente puede consentir una práctica sexual a cambio de dinero o de beneficios, cuando en realidad cualquier acto con menores de 18 años es forzado, manipulado o condicionado, y por tanto construye una forma de violencia sexual y económica. En cambio, hablar de explotación sexual infantil desplaza la mirada del supuesto oficio o decisión de la víctima hacia la responsabilidad del adulto, de las redes criminales y del Estado que permite o no previene estos abusos. Digamos, si usted llega al Parque Lleras, en el Poblado, un viernes, eso está minado de turistas, turismo sexual, ellos vienen a eso. Esta precisión no es solo semántica, es ética, es jurídica, pero sobre todo política. Reconocerlo como explotación implica entender que no hay placer ni elección, sino vulneración de los derechos humanos, abuso de poder y desigualdad estructural. Por lo tanto, la ONU, la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud recomiendan utilizar exclusivamente el término explotación sexual infantil, eliminando toda referencia a prostitución en el caso de menores de edad. À Medellín, en Colombie, des milliers d'enfants sans famille se retrouvent à se prostituer pour survivre. C'est une réalité tragique qui touche les plus vulnérables. Las cifras oficiales registran más de 3.000 casos judiciales activos por este delito. Pero las y los investigadores coinciden en que este número representa una fracción mínima del problema. Si los israelíes están adueñando el centro Bogotá para trata. La mayoría de los casos nunca llegan a la justicia, se pierden entre el miedo, la impunidad y la normalización de la violencia. La explotación sexual infantil no surge de la nada. Se sostiene en estructuras criminales y económicas profundamente arraigadas. Ella es una sobreviviente de una poderosa red de explotación sexual de niñas en Medellín. En Medellín, varios grupos delictivos que antes se dedicaban al narcotráfico han encontrado en la explotación sexual una nueva fuente de ingresos, la segunda más rentable después de las drogas. Según analistas locales, y estoy bastante preocupado por la situación que nos presenta la mesa EXNA. Uno, ha habido un aumento porcentual. Estas redes usan estrategias emprendedoras para captar menores aprovechando las redes sociales, la vulnerabilidad económica y los espacios turísticos. No actúan solas. Cuentan con la indiferencia de quienes alquilan apartamentos turísticos sin control, de quienes transportan menores sin preguntar
y de autoridades que en muchos casos eligen mirar hacia otro lado. El turista llega a la estación de Santo Domingo Sabio, el turista gringo por lo general, entrega su pasaporte, deja $50, le entregan un niño o una niña menor de edad para que se la lleve al parque Arví todo el día sin saber qué pasa con ella. Cuando baja le devuelven el pasaporte y él devuelve el niño o la niña. La impunidad supera el 90%. ¿Alguien quiere pensar en los niños, por favor? Colombia tiene leyes, como la 679 de 2001, que castiga el turismo sexual con menores y obliga a hoteles y plataformas digitales a prevenirlo. Se ve las dos menores de edad cuando salen, ingresan al ascensor y se despiden de la persona norteamericana. Posteriormente comienzan a contar dinero y salen del hotel. La ley 1336 de 2009, que refuerza lo anterior y crea un registro de infractores, porque el silencio también es complicidad. La ley 1098 de 2006, el Código de Infancia y Adolescencia, en el que se le exige al Estado garantizar entornos seguros y atención integral. La Ley 1719 de 2014, la cual protege a las víctimas y les asegura atención psicológica, médica y jurídica sin revictimización. La Ley 1257 de 2008, la cual reconoce que esta violencia tiene raíz de género. Los cuerpos de las niñas no son territorio de consumo. Y la Ley 2197 de 2022, la cual endurece las penas, pero la impunidad supera el 90%. Y sí, aunque las leyes existen, no siempre se aplican con enfoque diferencial. Cayó una de las más poderosas bandas de trata de personas con fines de explotación sexual y tráfico de migrantes al servicio del Tren de Aragua. Las víctimas, especialmente niñas y adolescentes migrantes, enfrentan revictimización institucional, se les cuestiona, se minimiza su dolor y en ocasiones incluso se les niega la condición de víctimas bajo el argumento de que ya están grandecitas. Además, el turismo sexual alimentado por visitantes nacionales y extranjeros Aquí no pasa nada, vaya con Dios. Ha convertido a Medellín en un destino de placer con rostro infantil. Michael Wayne Roberts, un profesor de primaria de los Estados Unidos y quien ingresó a Colombia 79 veces. En redes circulan ofertas que combinan drogas, alojamiento y acceso a menores. Una práctica que no solo degrada la dignidad humana, sino que perpetúa la idea de que niños, niñas y adolescentes son mercancía. Y esta lucha la vamos a dar a fondo y queremos erradicar por completo la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. No basta con cerrar parques y vigilar calles. Las redes se mueven por internet, se esconden en apartamentos turísticos y operan bajo una economía digital. Mientras que el Estado no reconozca que la raíz de este fenómeno está en la desigualdad, la pobreza, el patriarcado y la demanda masculina, las medidas seguirán siendo superficiales. Y no, Medellín no es el problema. Durante un operativo conjunto entre la Policía Metropolitana de Tunja y el ICBF, se rescató a una menor de 17 años víctima de explotación sexual en un establecimiento nocturno de Convitá. El problema es un país que ha tolerado por muchísimo tiempo la explotación de su infancia. Y esto, Mocho, y esto. 8.000. Ya va, mamacita. Vea. No la despacho, pero así no me gusta, pues me van a robar. Que mira con indiferencia mientras los cuerpos de niñas, niños y adolescentes se convierten en el nuevo oro del mercado ilegal. Es por eso que la red de explotación sexual infantil debe tratarse como un problema de salud pública, no solo en Medellín, sino en toda Colombia. La explotación sexual infantil no es solo un crimen, es un problema estructural de salud pública, porque impacta directamente la salud física, mental, sexual y social de niñas, niños y adolescentes, y porque reproduce ciclos de violencia, desigualdad y silenciamiento que atraviesan generaciones, porque atenta contra los determinantes sociales de la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2023, los determinantes sociales, educación, género, ingreso, entorno familiar, violencia,
y acceso a servicios moldean más del 50% de los resultados en salud. Y las niñas, niños y adolescentes que son víctimas de explotación sexual provienen, en su mayoría, de contextos de pobreza, exclusión y violencia estructural. En Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el 2024 reportó que el 83% de las víctimas identificadas vivían en condiciones de vulnerabilidad económica y el 64% no estaban escolarizadas. La explotación sexual infantil no ocurre en individuos aislados, sino en territorios donde los derechos sexuales y reproductivos no están garantizados, porque genera daños en la salud física y mental comparables a emergencias sanitarias. La evidencia internacional, por ejemplo, el estudio de Josein en 2018, publicado en The Lancet Public Health, muestran que las víctimas de explotación sexual infantil presentan tasas elevadas de infecciones de transmisión sexual, embarazos forzados o no deseados, trastorno de estrés postraumático, depresión y conductas suicidas. Estos impactos son equivalentes en carga de enfermedad a los que genera una epidemia. Pero, a diferencia de una epidemia infecciosa, aquí el agente causal es social. La inequidad, la violencia de género y la impunidad. Desde la salud pública, eso exige vigilancia epidemiológica, atención integral, prevención primaria, no solo castigo judicial, porque vulnera los derechos sexuales y reproductivos reconocidos por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. La OMS, en 2006, definió la sexualidad como un aspecto integral del bienestar humano y los derechos sexuales como parte de los derechos humanos fundamentales. La explotación sexual infantil destruye la posibilidad de vivir la sexualidad desde el placer, la autonomía y la seguridad. Por eso, organismos como la OPS en el 2019 y el UNFPA 2020 proponen abordar la explotación sexual infantil como un problema de salud sexual y reproductiva, con acciones coordinadas entre los sectores de salud, educación, justicia y protección social, porque reduce patrones de género y colonialidad del cuerpo. Desde la perspectiva feminista y decolonial, autoras como Rita Segato en el 2013, Marcela Lagarde en 1996 y Ochi Curiel en 2016 afirman que la explotación sexual infantil no puede separarse del sistema patriarcal y de la economía del deseo, que cosifica los cuerpos de niños, niñas y adolescentes como objetos de consumo. El cuerpo infantil, especialmente el cuerpo femenino, se convierte en un territorio de explotación simbólica, económica y sexual. Tratarlo como un problema de salud pública implica romper el silencio cultural que normaliza la demanda. Que no se me conoce, él es lo mismo que Chessman, que también le gustan las hembras de 20, de 15 y 14. Y situar la educación sexual integral y la prevención como herramientas de resistencia y de reparación social, porque requiere de políticas intersectoriales y no solo punitivas. La evidencia en programas en Filipinas, Tailandia, México, según la UNICEF 2021, demuestra que la respuesta penal aislada no reduce la prevalencia de la explotación sexual infantil. Lo que sí funciona son estrategias integrales que incluyen educación sexual temprana basada en derechos, atención en salud física y mental para víctimas, formación del personal de salud y educativo para detectar señales de riesgo, monitoreo en redes digitales y entornos turísticos y campañas comunitarias de prevención y sensibilización. Todo el que nos visite Medellín, lo primero que empieza a encontrar es esta imagen, donde le decimos ni lo intentes, es un delito la explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes en Colombia. Se paga hasta con 25 años de cárcel.
En Colombia, Medellín ha avanzado en cooperación internacional, pero el abordaje sigue siendo reactivo, no preventivo ni reparador. Y la conclusión de toda esta vaina es que la explotación sexual infantil no solo viola la ley, interrumpe el desarrollo integral de la infancia, genera trauma social y perpetúa inequidades estructurales. Abordarla como problema de salud pública implica reconocer que no solo basta con capturar a los agresores. Investigación contra Timothy Livingston por presunta demanda de explotación sexual. Hay que transformar las condiciones sociales, culturales y económicas que lo permiten. Implica pasar del discurso de la moral al de los derechos, de la indignación a la acción y del castigo a la prevención, pero con enfoque en educación, salud, pero sobre todo en justicia social. Porque mientras Colombia no mire de frente a esta realidad, los niños, las niñas y los adolescentes seguirán desapareciendo en silencio, bajo la promesa de un falso progreso. Nos vemos en un próximo episodio con lo que no se dice. Bye bye.